Buenas tardes chicos, ¿cómo le va? Bueno, hoy vamos a abordar el tema de investigación de accidente a través del método del árbol de causa. Es un tema muy interesante y muy importante, así que vamos a empezar con el desarrollo de este tema. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con las normativas aplicables. En la ley 19.587, en su artículo número 5, inciso F y G, establece la investigación de accidentes y enfermedades profesionales para determinar todas las medidas de prevención y la realización de estadísticas. En la ley número 24.557, en su artículo número 4, apartado primero, dispone tanto que las aseguradoras de riesgo del trabajo como los empleadores y sus trabajadores se encuentran obligados a adoptar todas las medidas tendientes a prevenir los riesgos de trabajo y asumir todos los compromisos de cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Y en su artículo 31 establece entre los deberes de la aseguradora de riesgo de trabajo en materias de prevención de riesgo del trabajo que deben denunciar ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos de sus afiliados en lo que es las normas de higiene y seguridad en el trabajo. En la resolución 283/02, donde las auditorías, indica lo que es las auditorías médicas, listados de lesiones a denunciar por la aseguradora de riesgo del trabajo y los empleadores autoasegurados, plazos y formularios para la comunicación correspondiente y confirmación de denuncias. En la resolución 230/03 establece toda la información que deberán suministrar los empleadores asegurados y autoasegurados sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la Superintendencia del Riesgo de Trabajo. En la resolución 1721 del 04 se crea lo que es el programa para la reducción de los accidentes mortales. Y la resolución 1392, donde se sustituye el artículo número 4 del anexo de la resolución 1721, que mencionamos anterior, mediante el cual se creó el programa para la reducción de accidentes mortales, con la finalidad de precisar las distintas responsabilidades de los sujetos intervinientes. La investigación de accidente se utiliza para el análisis en profundidad de un accidente laboral, que a través de la investigación de accidente nos permite conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar por qué ocurrió ese accidente, para poder adoptar todas las medidas necesarias tendientes a que no vuelva a ocurrir ese accidente. Los objetivos que tiene la investigación de accidente es la reducción de las causas que han generado ese accidente, para diseñar e implementar las medidas correctivas necesarias. También eliminar la causa para que se vuelva a repetir ese accidente, y se aprovecha la experiencia para mejorar la prevención de la empresa. ¿Qué entendemos por accidente laboral? El accidente de trabajo es todo acontecimiento súbito o violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. Esto corresponde a accidente in itinere, siempre y cuando el damnificado no hubiese interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas al trabajo. Tenemos dos tipos de incapacidad laboral según el grado y alcance, como ser la incapacidad laboral temporaria y la incapacidad laboral permanente. La incapacidad laboral temporaria o transitoria conocido, es la situación en la que se encuentra una persona o un trabajador que está imposibilitado para poder seguir ejerciendo su trabajo de manera puntual, y necesita de asistencia médica.
debido ya sea a una enfermedad profesional o común o bien a un accidente, sea un accidente laboral o no laboral. Y la incapacidad laboral permanente, esto es, hace alusión cuando el trabajador es sometido a tratamientos médicos, ¿sí? Cuando presenta una reducción fisiológica o funcionales graves que pueden durar toda la vida, ¿sí? Y disminuye la capacidad laboral de ese trabajador. Existen, sí, a su vez diferentes posibilidades de incapacidad permanente, ¿sí? Según el grado de incapacidad. Tenemos la incapacidad laboral parcial, que es menor o igual al 50%, la incapacidad laboral permanente, que es mayor al 50% y menor al 66%, la incapacidad laboral permanente total y la gran invalidez. Bueno, en Argentina, ¿sí?, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo utiliza y nos promueve, ¿sí?, la implementación del método del árbol de causa para la investigación de accidente, con el fin, ¿sí?, de poder analizar todos los hechos acaecidos con el objeto, o sea, con el objetivo de prevenir futuros accidentes o futuros casos. Esto sí incluye, esto sí excluye la búsqueda de un culpable, ¿sí?, como causa de ese accidente, sino que permite detectar factores recurrentes en la producción con el fin de poder controlar o eliminar los riesgos de una misma fuente, ¿sí? No busca culpables, sino busca la causa concreta de ese accidente. Este método, ¿sí?, permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa, facilita lo que es una mejor gestión de la prevención y ocasiona una disminución del número de accidentes, y también establece lo que son las prácticas de trabajo colectiva. El método del árbol de causa, ¿sí?, es un método de análisis que parte del accidente, ¿sí?, realmente ocurrido, y utiliza una lógica de racionamiento que sigue un camino, ¿sí?, hacia atrás en el tiempo, ¿sí?, para poder identificar, para poder dar y estudiar las consecuencias, ¿sí?, que provocaron esos accidentes. Está diseñado para ser elaborado en equipo con la participación del personal en las diferentes etapas de análisis del accidente ocurrido. Es un medio de comunicación entre sí los diferentes sectores que intervienen en el proceso, empezando en primer lugar, ¿sí?, por los trabajadores. También permite recopilar toda la información en torno a un suceso y presentarla de forma clara, ¿sí?, clara y concisa. Y también, en segundo lugar, mediante el análisis de toda la información que nosotros fuimos recaudando, ¿sí?, del accidente, se identifican o podemos identificar las principales medidas a tener en cuenta, ¿sí?, para poder evitar que ese accidente vuelva a ocurrir. La investigación de accidente de trabajo, sí, resulta una obligación legal para las empresas, pero debe considerarse, sí, una herramienta también de prevención. ¿Por qué? Porque a raíz, como dijimos anteriormente, ¿sí?, el árbol de causa lo que busca es la causa de ese accidente, no culpables. Entonces, al ser así, se convierte en una herramienta de prevención, porque una vez que pudimos conformar, ¿sí?, el árbol de causa, implementamos lo que son la medida de prevención para que no vuelva a ocurrir ese accidente, ¿sí? Todo esto nos ayuda a la mejora continua de la gestión preventiva de la empresa.
Para poder garantizar sí, el resultado efectivo y satisfactorio de la investigación, es necesario sí, aplicar condiciones para que, nuestro resultado del árbol de causa eh, sea favorable, ¿sí? Ciertas condiciones, como ser el compromiso por parte de la dirección de la empresa, que es capaz de garantizar la aplicación de los procedimientos oportunos, tanto ¿sí? en el análisis de los accidentes como en la puesta en marcha de las medidas de prevención. En segundo lugar, sí, la formación continua, ¿sí? Las capacitaciones de los investigadores que pongan en práctica el método del árbol de causa. En tercer lugar, sí, tanto la dirección, los supervisores y los trabajadores deben estar perfectamente informados de los objetivos de la investigación, ¿sí? Y en cuarto y último lugar, la obtención de las mejoras reales, ¿sí? De las condiciones de seguridad. Esto lo que hace es motivar a los participantes en futuras investigaciones, ¿sí? Estas son condiciones, ¿sí? que debemos aplicar para que nuestra investigación sea favorable. Para poder ¿sí? llevar adelante o para poder ejecutar ¿sí? Lo que es un árbol de causa, tenemos dos etapas. ¿sí? La primera etapa es la recolección de la información y la segunda etapa es la construcción del árbol. Si bien ¿sí? no existe una regla general establecida, la bibliografía relacionada o aplicado a lo que es el árbol de causa nos sugiere realizar entrevistas a los testigos del accidente por separado y previo ¿sí? al análisis de los datos. También las observaciones propias al investigador. Realizando entrevistas conjuntas para aclarar todos los datos que puedan, todas las dudas que puedan ir surgiendo. También, ¿sí? Nos recomiendan no grabar, o también se recomienda no grabar ni sacar fotos delante de los entrevistados, ya que tanto él o los perjudicados y sus acompañantes, ¿sí? pueden ponerse en condiciones de estar más atento a tener, ¿cómo sería? A tener cuidado, ahí está, para tener cuidado con lo que dicen en las, con lo que dice, o simplemente, o sea, esto hace referencia con lo que van a decir, ¿sí? Cómo lo van a decir y qué van a decir, ¿sí? Eso le pone más atento. También, el árbol de causa propone identificar los múltiples orígenes ¿sí? del accidente, cumpliendo, el árbol de causa, ¿sí? lo que propone es identificar la causa que dan origen al accidente, eliminando ¿sí? el concepto de buscar culpables, como dijimos anteriormente. ¿sí? No busca culpables, sino que busca la causa. Debemos también evitar preguntas o realizar preguntas que obliguen a una determinada respuesta o que implique el cumplimiento ¿sí? de alguna normativa o que induzcan a una justificación. Lo que tenemos que hacer sí es buscar hechos observados. Es recomendable sí organizar las preguntas de investigación, ¿sí? Como descripción del lugar del trabajo en el momento de accidente, qué sucedió ¿sí? en el momento de accidente, también qué sucedió o qué pasó, ¿sí? Cuál era la tarea que estaba realizando el trabajador en ese momento, cuáles eran las máquinas y equipos que se estaban utilizando, qué estaba haciendo ¿sí? el trabajador
y dónde se encontraba en ese momento, ¿sí? Cómo era el ambiente físico de trabajo, ¿sí? En el momento, en qué condiciones se encontraba el ambiente de trabajo, y cómo era la organización de trabajo en el momento de accidente, ¿sí? Estas son algunas preguntas que nosotros podemos realizar. Tengamos en cuenta que muchas tareas se deben hacer o se suelen hacer de una determinada manera, pero puede ser que justamente ese día algo haya cambiado, algo se haya modificado. Entonces, esos pueden resultar, ¿sí? De gran utilidad para nuestra investigación. También en la recolección de la información son las variables que muchas veces influyen en lo que ocurrió o en lo ocurrido. Con los hechos depurados en unidades de información, ¿sí? Construiremos lo que es nuestro árbol de causa. Recuerden, ¿sí? Que era desde el accidente hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Buscamos desde el momento hacia atrás, no desde el momento hacia adelante, ¿sí? Acá podemos observar una imagen, ¿sí? De un árbol de causa, ¿sí? Buscamos buscamos desde atrás en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia a este método, ¿sí? Podemos ver que en la primera, ¿sí? En la primera corresponde al accidente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo ese accidente? Y los números que continúan, o las causas, los hechos anteriores a ese accidente, ¿sí? Esto que vemos acá, por ejemplo, el 2, 4, 8, 9, 5, 3, 6, 7, son los hechos anteriores para que se produzcan este accidente. Si tomamos medidas correctivas, ¿sí? Sobre la causa 3, 6 y el 7 y 9, ¿sí? A lo más cercanos del hecho, esto sí nos llevará a un camino para poder evitar que ocurra un nuevo accidente, ¿sí? De esas características. Así tomamos todas las medidas correctivas sobre los hechos, como mencioné, 3, 6, 7 y 9, ¿sí? Entonces implementamos las medidas preventivas, ¿sí? A través de esos hechos para poder evitar que se produzcan nuevos accidentes. Bueno, en nuestra segunda etapa, sí, que es una vez que pudimos recolectar toda la información que aplicamos, sí, todo lo que habíamos mencionado relacionado a la primera etapa, realizamos lo que es la construcción del árbol. Esta etapa, ¿sí? Lo que busca es evidenciar de forma gráfica la relación entre los hechos que han construido a la producción del accidente. Para ello, ¿sí? Es necesario la relación de manera lógica, relacionando todos los hechos que tenemos en nuestra lista, ¿sí? Esa lista son toda la información que nosotros recaudamos. De manera que a partir ¿sí? del último suceso, nos vayan dando la secuencia real de cómo exactamente ocurrió o cómo exactamente ocurrieron las cosas o ese accidente. También se debe confeccionar de derecha a izquierda, ¿sí? Nuestro árbol siempre es de derecha a izquierda, de modo que una vez finalizado pueda ser leída de manera o de forma cronológica. Podemos observar, sí, acá esto hace referencia a los hechos, el cuadrado hechos permanentes, y tenemos la flecha de vinculación, que es más oscura que la vinculación aparente.
Bueno, en resumen, sí, tenemos la clasificación, ¿sí? O definición, como lo quieran llamar, de los hechos implicados. Tenemos en primer lugar el encadenamiento, ¿sí? Donde un único antecedente, que es el A, tiene un único origen directo, que es la B, ¿sí? O sea que en este caso la B es suficiente y necesario para que se produzca la A. Tenemos la conjunción, perdón que no me salía la palabra, es conjunción. Un antecedente, que es el A, ¿sí? En este caso tiene varios orígenes, que es la B y la C. Cada uno de estos antecedentes, el B y el C, eran necesarios, ¿sí? Para que se produzca el A. Pero ninguno de los dos era necesario en sí mismo, ¿sí? O sea que juntos constituyen una causa suficiente, ¿sí? Tienen que estar los dos para que aparezcan la A. La disyunción, ¿sí? Esto quiere decir dos o varios antecedentes como el B y C tiene un único origen directo, ¿sí? Esto hace referencia a que A era necesario para que se produzca C y B. Solamente con la A se producen C y B, ¿sí? Independencia, ¿sí? Esto quiere decir que A y B son los hechos independientes, no relacionados. Esto quiere decir, por ejemplo, A, escaleras, y B, suelo húmedo, ¿sí? Es el ejemplo. B puede producirse sin que se produzca A y viceversa, ¿sí? Eso hace referencia. Bueno, una vez, sí, que nosotros finalizamos tanto con la primera etapa, recolección de información, como con la segunda etapa, sí, que es la construcción de nuestro árbol, o sea, a través de esos dos, una vez que finalizamos, ¿sí? Con esas dos etapas, se procede a la explotación, ¿sí? De los datos obtenidos, ¿sí? Y se da a través de dos niveles. En primer lugar, la elaboración, ¿sí? De una serie de medidas correctivas. Esto hace que buscan, o a través de esto buscan prevenir de manera inmediata y directa las causas que han provocado ese accidente. Y en segundo lugar, la elaboración, ¿sí? De las medidas preventivas generalizadas, ¿sí? Para la empresa, ¿sí? Todo esto para poder prevenir futuros accidentes. O sea, la idea es que ya no se produzcan ese accidente. Implementar medidas para poder prevenirlas. ¿Quién debe realizar la investigación de accidentes? ¿Sí? La persona que va a realizar la investigación debe cumplir con, en primer lugar, debe ser objetivo, tener un interés personal, conocer a los trabajadores y condiciones de trabajo, saber dónde y cómo obtener la información necesaria y tener la posibilidad de tomar decisión para las acciones correctivas, ¿sí? Acá estos son, ¿sí? Como características fundamentales y principales de la persona, ¿sí? Del profesional que va a realizar esa investigación. ¿Quién debe investigar? ¿Sí? La investigación de accidente lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Los responsables, ¿sí? De higiene y seguridad, puede ser técnico, puede ser licenciado, puede ser un ingeniero, todos pueden hacer la investigación, ¿sí? Siempre que estén capacitados. Entonces también es importante, ¿por qué es importante realizar la investigación de accidente? Porque lo que quiero es que ese accidente no vuelva a ocurrir, ¿sí? Que no se vuelva a repetir. Por eso es importante realizar la investigación de accidente. También, a ver, aguárdenme. Acá tengo. A ver, aguárdenme por favor. Tengo un inconveniente.
está, listo. Bueno, disculpen, sí, disculpen. Bueno, esto también, ¿no? Haciendo referencia a por qué es importante la investigación de accidente, más allá de que porque no quiero que vuelva a ocurrir o que se vuelva a producir ese accidente, también son las mismas condiciones, ¿sí? Inseguras o del mal manejo de la propia empresa o el mal manejo, sí, por parte, sí, del el profesional de higiene y seguridad. Esto hace referencia también que nosotros trabajamos para las personas, ¿sí? Para ellos, para el ser humano, porque ante todo está el ser humano. Entonces, es importante realizar la investigación de accidente para que no vuelva a ocurrir, para que no se vuelva a accidentar otro trabajador. También porque podemos recibir, ¿sí? Lo que son las auditorías externas por parte de la aseguradora de riesgo del trabajo, de la superintendencia de riesgo del trabajo, que vienen a investigar el accidente, ¿sí? Entonces, ellos preguntan o te van a preguntar a vos como responsable de higiene y seguridad, ¿qué hiciste? ¿Qué medidas adoptaste? ¿Qué realizaste la investigación de accidente? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que responder, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar la investigación de accidente, más allá de por qué le damos la importancia. Porque se nos pueden, porque pueden surgir, ¿sí? Las auditorías. Entonces, como mencionamos anteriormente, es importante realizar la investigación de accidente porque no solamente cuidamos la parte material, ¿sí? Del empleador, sino también lo primordial, lo principal que hace esa empresa, que es el ser humano, ¿sí? Por eso, porque nosotros a raíz de la investigación implementamos la medida de prevención para que otro trabajador no se vuelva a accidentar. También, sí, quise aclarar, por eso puse en la diapositiva, que en muchos lugares, en muchas empresas o en muchos accidentes o acontecimientos, hay trabajadores que no informan, ¿sí? Los accidentes o incidentes, ¿sí? En muchos casos se da porque tienen temor a las medidas disciplinarias que le pueden aplicar, temor, ¿sí? A entrospear el récord de seguridad, preocupación, ¿sí? Por el prestigio personal de cada uno, temor, sí, a los tratamientos médicos que deben realizarse, también evitar todo lo que es el papeleo administrativo, deseo, sí, de mantener la hoja limpia o el legajo, como lo solemos llamar en muchas empresas, el legajo de cada persona. Y también esto es para mí, ¿sí? En lo personal, es porque desconocen, ¿sí? La importancia del reporte. Hay trabajadores que ni siquiera saben que cuando hay un accidente, su aseguradora de riesgo de trabajo debe realizar la investigación correspondiente, ¿sí? Para poder implementar lo que son las medidas preventivas correspondientes y poder evitar que vuelva a surgir o vuelva a ocurrir ese mismo accidente, ¿sí? Desconocen. Por eso también, en lo personal, en mi criterio, yo siempre capacito también, ¿sí? Capacito en lo que es relacionado a investigación de accidente para que los trabajadores sí conozcan sobre este método. ¿Cómo sí lograr que se informen los accidentes e incidentes? Como le mencioné anteriormente, sí, yo en lo particular realizo lo que es capacitación. En mi plan anual de capacitación, yo perdón, me nublé. No, perdón. En mi plan anual de capacitación implemento también el tema de investigación de accidentes, ¿sí? Para que ellos estén capacitados e informados. También reaccionar en forma positiva, ¿sí? Y muestre el convencimiento personal por medio de la acción.
En caso, ¿sí?, de estar presente, en caso de que nosotros, ¿sí?, nos encontremos presente en el momento de un accidente, debemos tener en cuenta qué hacer en ese momento. Acá yo le puse algunas características sí que debemos tener en cuenta. En primer lugar, sí debemos tomar el control de los hechos, ¿sí?, no ponernos nervioso, tener la capacitación y la personalidad correspondiente para ese momento. Procurar atención, ¿sí?, de primeros auxilios y solicitar ayudas de emergencias, controlar los accidentes potenciales, identificar, ¿sí?, la fuente de evidencias en lugar de los hechos. Esto quiere decir que no se debe tocar, no se debe modificar, o sea, no se debe hacer nada, ¿sí? Dejar como está esa fuente, ¿sí? Porque es una evidencia para poder realizar la investigación. Evitar, ¿sí?, que las evidencias se alteren o sean retiradas. Por eso es importante que no se modifique, que no se toca y prestar atención a eso, ¿sí? Que no se modifique, que no se toque. Y investigar para determinar el potencial de pérdidas que hubo o que se produjo, ¿sí?, por ese accidente. Y realizar, ¿sí?, la investigación lo más antes o temprano posible después del hecho ocurrido, ¿sí?, después del accidente. También, ¿sí?, para finalizar con este tema, tienen que tener muy en cuenta que en la investigación de accidente de trabajo por el método del árbol de causa, no buscamos culpables, ¿sí? Lo que buscamos es la causa, ¿sí?, la raíz de ese accidente, para poder implementar, ¿sí?, medidas de prevención para poder evitar, ¿sí?, futuros accidentes, ¿sí? Por eso le puse, o sea, le agregué en esta diapositiva algunas características fundamentales de lo que es, o características importantes, ¿sí? En lo particular me parecen importantes que tengamos en cuenta para poder llevar adelante una buena investigación de accidente. Bueno, chicos, hemos llegado al final, ¿sí?, de esta clase. Muy buena, muy interesante, ¿sí? Como en todas las clases, agradezco muchísimo de que me estén escuchando ustedes desde el otro lado de la pantalla y también muy agradecida a RIE por darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes mi experiencia desde que me inicié, sí, en el rubro de la higiene y seguridad. Así que le mando un fuerte abrazo y saludos y nos vemos en la próxima clase. Saludos.